Hola hermanos, ¿cómo están? Encontrar de nuevo conmigo, Padre Agustín, en esta formación de taller bíblico de nuestra parroquia San Lorenzo Mártir de Longaví. Antes de continuar este taller, quiero invitarles que prepare su Biblia y por favor también para que suscriba. Hay letra roja abajo de YouTube, eso, suscribirse, para que apriete en esta parte, para que pueda tener una información nueva desde de mi YouTube. Bien, en este taller queremos aprender de una figura fundamental, o puedo decir, ocupa un lugar fundamental en la historia de la salvación. ¿Quién es? Es Abraham. Y todos nosotros lo llamamos o lo conocemos como Padre de la Fe. O San Pablo en su carta a los cristianos de Roma le dice Padre de todos los que creen en Dios. En el capítulo 4, versículo 11 de su carta a los romanos. O en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 23, ahí dice, amigo de Dios. Y en el libro de Génesis mismo, ahí podemos encontrar la vida de la fe de Abraham. En el libro de Génesis, desde capítulo 12 hasta 25. Entonces, ciertamente, ¿de dónde le viene tanta importancia de Padre Abraham? La importancia de Abraham le viene de su vocación, pero esta le viene de Dios, quien lo llamó no por algún mérito propio y personal, sino por la gracia. ¿Y quién era Abraham antes de ser llamado por Dios? La Biblia no dice nada, salvo que dice era descendiente de Noé y Sem, personas que se salvaron del diluvio por pura misericordia de Dios, misericordia divina. Otro dato que podemos encontrar en la Biblia, era hijo de Terah, cuyo nombre aparece en Génesis, capítulo 11, versículo 26, después de fracasar la empresa impía de Babel. También otro dato que podemos encontrar, que nació en Ur, pero se trasladó a Harán con sus padres y Sara, su esposa estéril, sin hijos. Y los padres de Abraham adoraban también varios dioses. Eran idólatras, que aquel tiempo es muy común. Pero otra pregunta que nos desafía nuestro aprender, nuestra reflexión de hoy es, ¿por qué motivo Dios llamó a Abraham? No hay otra respuesta que esta, porque así lo quiso Dios. Dios es totalmente libre de llamar a quien lo que quiere, porque Dios lo quiso. Y el relato del llamado de Abraham podemos encontrar en el capítulo 12, versículo 1 a 4.
es fundamental. El relato del llamado de Abraham es fundamental. Es el inicio de la historia de la salvación. Y ahí consta de dos elementos. Primero, una orden y segundo, una promesa. Una orden porque Dios, dice en la palabra de Dios, pide a Abraham para que vaya a otro lugar. Lugar donde el Señor Dios quiere mostrar. Dice, vete de tu tierra. Entonces Dios exige de Abraham una ruptura con lo que un hombre quiere más: su país, la casa de su padre. Abraham debe alejarse de los santuarios paganos, donde se buscaba a Dios como a tientas, y debe desprenderse de toda seguridad humana para apegarse al Dios todopoderoso y único. Otro elemento es una promesa. El llamado de Dios no se limite a hacer una orden, una ruptura. Es ante todo una promesa. Si Dios exige tanto, es para dar. Esa es una enseñanza muy interesante. En la vida, si Dios nos exige tanto en la vida, es para dar. Lo que Dios promete a Abraham es fundamentalmente una bendición. Una bendición. Fíjese cuántas veces las palabras bendecir y bendición aparecen en el Génesis de capítulo 12, de 1 a 4. Después pueden leer este relato, ¿ya? Se repiten varias veces. Por ejemplo, en el capítulo 2, yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, y que será una bendición. Capítulo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces se repite varias veces esta palabra bendecir y bendición. Para un hebreo, la bendición debe abarcar unos bienes muy concretos. Por ejemplo, la bendición que el Creador impartió a la primera pareja tenía dos elementos, ¿no? Recuerda en la segunda enseñanza, en este taller, que es la fecundidad y el dominio de la tierra. Recuerda en el capítulo 1, versículo 28. Y ahora lo que Dios prometió a Abraham era algo parecido. Esta bendición es una tierra y una descendencia. Otro que interesante para reflexionar es la respuesta de Abraham por esta llamada de Dios. No consiste en palabras, ni una sola pregunta, sino en hechos. Salió hacia lo desconocido sin más seguridad que la palabra de Dios. Así nos enseña que la fe
la fe mucho más que rezar, el creo en Dios o saber la doctrina. Entonces es ante todo aceptar la palabra de Dios tal como se presenta. También Abraham confió en la palabra de Dios a pesar de que ella le hacía promesas humanamente imposibles de realizar, porque va a tener una descendencia demasiado, decía. Y ya le había pasado la edad de tener hijos. Cuando salió de Harán, según versículo 4, tenía 75 años. Y Sara también, quien además conocemos desde la Biblia de que era estéril, ¿no? Y como si esto fuera poco, cuando llegó como errante a la tierra de Canaán, encontró escasez. Y la guerra, ahí en el capítulo 14. Entonces eran motivos más que suficientes y razonables para regresar a su lugar de origen. Pero es interesante de que nada de eso ocurrió. Ahí encontramos de que después de vencer a sus adversarios, ofreció el diezmo a Melquisedec, sacerdote y rey de Salem o Jerusalén. Algo interesante que quiero también mirar desde este taller de bíblico de la figura de Abraham es la alianza que hizo Dios con Abraham. Y ahí podemos encontrar desde capítulo 15 a 17 del Génesis, donde en esta alianza Dios le repite a Abraham las promesas del principio. Mira el cielo y cuántas las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó. Entonces Dios confirmó sus promesas con un pacto solemne, una alianza. Y lo hizo a la manera antigua de aquel tiempo, donde la alianza se hace, cortaban un animal de dos partes y los contratantes pasaban por entre ellas, anunciando así cómo iba a ser tratado quien no respetará las condiciones. Pero aquí solo Dios pasa, dice capítulo 15, versículo 17, la alianza lo hizo Dios mismo. Dios pasa entre este relato, esta alianza. Y esto nos enseña que la alianza, igual la vocación, es un don gratuito, una iniciativa divina, una gracia. Además, Dios pasa en forma de fuego, símbolo de la presencia divina. Por ejemplo, la zarza ardiendo, la luz de la transfiguración, ¿no? El fuego de Pentecostés que este fin de semana celebramos, el día Pentecostés. Algo interesante que podemos notar, subrayar desde la figura de Abraham, de que Dios, en el capítulo 17, ahí encontramos, de que Dios le cambió el nombre a Abraham
y le puso Abraham. Abraham, lo que significa Padre de los muchos pueblos. Abraham significa Padre de muchos pueblos. Ahí podemos encontrar en el capítulo 17, versículo 5. ¿Ya? Decía así: no te llamarás ya Abraham, sino que tu nombre será Abraham. ¿Ya? ¿Qué con este cambia el nombre? Ciertamente es la confirmación de las promesas y al mismo tiempo Abraham tenía, entonces decía, 99 años y seguía esperando. Qué maravilla la fe de Padre Abraham. Segundo lugar, lo que quiero destacar de esta alianza, desde capítulo 17, es Dios dio a Abraham la circuncisión, como señal y recuerdo de la alianza, para que todo varón de su descendencia tuviera presente la misericordia y fidelidad de Dios, para que con el antepasado y actuara como hijo agradecido. Eso, hermanos, poquito que puedo invitar a mirar esta figura de Abraham, padre de la fe, y espero que nos ayude a reflexionar en este día de la formación, este taller bíblico en esta ocasión. Un abrazo y bendición para todos.